Vamos ahí al libro de Josué, otra vez al capítulo 8. Pero ahora vamos a tener la lectura hasta el versículo 8, del 1 al 8. La semana pasada leímos los primeros 2. Pero hoy vamos a leer Josué 8, 1 al 8. 1 al 8. Y dice la palabra de Dios ahí, todos en voz alta. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. El versículo 8 una vez más. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos motiva, Padre, nos anima, pero también nos confronta, mi Dios. También nos confronta, Señor, con nuestras fallas, Señor, con esa falta de amor que a veces no solamente hay entre el pueblo de Dios, sino esa falta de amor hacia un mundo perdido, Padre mío, que va caminando, Señor, hacia el infierno, hacia el lago de fuego, por la ignorancia que hay en ellos, Padre, de la salvación por fe en Cristo Jesús. Mira, mi Dios, tú quieres que todos se salven, y mi Dios, tú quieres que todos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo lo van a hacer? Y Padre, es verdad, muchos de tu pueblo hemos fallado en esta área, Padre. Pero mi Dios, después de fracasar, después de la ruina, después de haber fallado, Padre mío, en desobedeciendo tu palabra, mi Dios, este capítulo nos muestra, Padre, que tú eres un Dios que das muchas oportunidades, Padre. No sabemos cuántas, pero tú das oportunidades, Padre, para que nos reivindiquemos delante de ti, para que, Padre, podamos volver otra vez a tu palabra y ser bendecidos por ti, porque predicar el Evangelio es una bendición y es un privilegio, Padre, para cada uno de nosotros, a más que es un mandamiento tuyo, Padre. Y hemos fallado como iglesia, individualmente, Padre, perdónanos, pero ayúdanos a meditar en este pasaje y ver cómo un pueblo que había fracasado, un pueblo que se rebeló a tu palabra, tuvo victoria al obedecerla. Bendice a mis hermanos, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. El Señor da oportunidad de restauración a aquellos que por desobedientes han caído derrotados por el enemigo del creyente, hermano, hermana. Si la persona ha caído en la ruina, ha caído en la desobediencia, ha fracasado y voltea hacia Dios en obediencia, Dios lo restaura, Dios le da la victoria sobre todos sus enemigos.
Y esto es lo que nos presenta el capítulo 8 del libro de Josué, hermanos. Los capítulos 7 y 8 nos muestran las dos partes. Es como una moneda, ¿verdad? Tiene dos partes. El primero, el capítulo 7, ¿verdad? Nos muestra la ruina, nos muestra el fracaso y la derrota de un pueblo por desobediente, por rebelde a la palabra de Dios, a lo que Dios le había mandado. Y de seguro que algunos de nosotros hemos sido desobedientes y eso nos ha llevado a fracasar en ciertas áreas de nuestra vida, hermanos, ¿sí o no? El 8 nos muestra la otra parte, la otra cara. Y acá nos muestra la victoria. O sea, las bendiciones de Dios vuelven otra vez a este pueblo. Cuando el cristiano ha caído derrotado por el enemigo, hermano, hermana, y se voltea arrepentido y comienza a obedecer a Dios, de seguro que Dios va a seguir bendiciendo a ese cristiano, hombre o mujer. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes a través de la palabra de Dios de este capítulo de 8 de Josué. Pero para esto primero quiero darle algunas verdades de la vida, ¿verdad?, de cualquier persona o que ocurren en la vida de cualquiera de nosotros. Aunque algunas veces hay cristianos que no lo quieren admitir, otros no aceptan las flaquezas de otros, quieren verlos perfectos. La verdad es que todo ser humano comete errores, se equivoca, falla o hierra. ¿Sí o no? Quizás hoy cometimos una falla, un error. Quizás hoy desobedecimos a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos desobedecieron a Dios este día? Yo se lo digo, ¿en qué desobedecía a Dios? Una de las desobediencias, para los que no le levantaron, hoy no compartía a Cristo. ¿Qué demanda hacer Jesucristo a mí y a ti? Predicar el Evangelio. ¿Cuándo? ¿Un día por semana? ¿1 hora, 2 horas? Todos los días, hermanos. Y cada vez que no lo hacemos, cuando hay gente, estamos desobedeciendo a la gran comisión. Usted puede decir, no, eso es mucho, es muy extremo. La Biblia lo dice, que debemos de evangelizar al mundo sin Cristo. También, hermano, toda persona fracasa en alguna etapa de su vida o en algún tiempo de su vida o área, fracasa la persona. Algunos fracasamos sin Cristo y otros fracasamos en Cristo. Quizás en la educación de los hijos, ¿sí o no? Quizás no le dimos una instrucción correcta cuando estaban niños, cuando verdaderamente estaban para absorber la buena educación cristiana, no se las dimos, los dejamos ir por otro lado, les enseñamos otras cosas, en lugar de enseñarles la Biblia, les enseñamos, bueno, no está tan mal, lo puedes hacer, cuando si no está tan mal, es porque está mal. ¿Sí me explico, verdad? Y ahora quizás como padres nos estamos lamentando. Hermano, usted tiene niños chicos, no comete ese error, instrúyalo a través de la palabra de ¿qué? De Dios, instrúyalo, para eso tiene el libro, instruye al niño su camino. ¿Con qué lo vas a instruir? Con la palabra de Dios. Entonces hay que instruir al niño. 3, ninguna persona es perfecta, todos somos imperfectos, por lo cual estamos propensos a equivocarnos y a caer en el fracaso. Algunas personas se quedan viviendo en el valle del fracaso porque así lo deciden, echándole la culpa a otros por sus fracasos. O sea, no salen del fracaso. Están fracasados, quizás en el mismo matrimonio, viven juntos pero fracasados, no tienen comunicación, no tienen contacto, no conviven, ¿verdad? No salen juntos, no pasean juntos, no comparten la mesa juntos, bueno, ni la cama juntos, cada uno duerme en una parte, otro duerme en otra parte. ¿Por qué ha fracasado en qué? En esa relación, ¿qué? Matrimonial. Pero no ahí quieren estar. Otras personas salen del fracaso, vuelven a disfrutar de la victoria porque volvieron su rostro a Dios en obediencia. ¿Me explico? Salieron del fracaso porque voltearon a Dios ¿en qué? En obediencia. Dejaron la desobediencia atrás y ahora se voltearon a hacer un esfuerzo por obedecer la palabra de ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Entonces, tome en consideración estas cosas.
que no se le vayan, recuérdelas, escríbalas, ¿verdad? Para que no se le vayan de su mente, de su corazón. Y este capítulo nos presenta la historia de un pueblo que había sido derrotado, como usted ya lo sabe, a causa del pecado ¿de qué? De la desobediencia. ¿El pecado de qué? De la desobediencia. Pero vemos ahora en el capítulo 8 que volvieron a obedecer, o sea, nuevamente se pusieron a las órdenes de Dios, a los mandatos del Señor. Y ahora el capítulo 8 nos presenta la victoria. Fracasados, ¿y ahora qué? Victoriosos. El fracaso fue ¿qué? En el pasado. En el presente aquí vemos victoria. Ahora, si tú, hermano, fíjate bien, si tú en alguna área de tu vida, nadie lo sabe, ¿estás fracasado ahorita? Vuélvete a Dios. Amén. Deja de ser desobediente a la palabra y vuelve a ser obediente a Dios. Porque cada vez que desobedecemos al Señor, hermano, no nos va a ir bien. Usted y yo somos cristianos, ya sabemos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Y Él como nuestro Padre nos enseña lo que debemos de hacer. Tú como padre le enseñas a tus hijos lo que deben de hacer. O les deberías de enseñar a hacer lo correcto. ¿Qué no es cierto, hermano? Entonces, así Dios nos enseña a nosotros a hacer lo correcto. Dios no nos enseña cosas malas. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro beneficio personal. Este pueblo sufrió el castigo de Dios por rebelde, pero fue bendecido nuevamente a causa de su obediencia a Jehová, a su Dios, hermanos. Fíjese, por eso no podemos quedarnos en un solo capítulo, en una sola enseñanza. Ya pasamos aquí la derrota del pueblo de Israel. Ya vemos que Dios le quitó la vida a este hombre, a Acán y a su familia. Ya miramos ¿qué lo llevó a desobedecer? O sea, cómo manifestó su desobediencia. Pero ahora la historia hermosa que el Señor nos presenta acá, antes era una luz amarilla, prevención. Ahora es una luz verde, la obediencia para seguir adelante, porque en la obediencia estamos seguros. La luz verde dan seguridad, hermanos. Entonces ahora es algo bueno para nosotros, la obediencia. Por eso, si has sido derrotado, si has fracasado, si estás sufriendo ahorita la disciplina de Dios a causa de tu desobediencia, en Cristo siempre hay esperanza de victoria. Porque a lo mejor ahorita estás sufriendo las consecuencias de tu desobediencia. Y quizás sigues un poquito aferrado a Dios, que no es que ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Mira, declárate delante de Dios pecador. Dile: yo provoqué esto, Señor, gracias por disciplinarme, pero ahora me volteo a ti en obediencia y me voy a esforzar en hacer lo que tú me mandas en tu bendita palabra. Amén, hermanos. Amén. O sea, voltear, hermano, voltear, darle vuelta a la página y seguir adelante. Dios es un Dios de oportunidades. Dios está dispuesto a bendecirte, hermano, hermana. Es más, Dios quiere que vivas en victoria, gozando la vida cristiana. Tú como padre, aquí ¿cuántos son padres? Levanten la mano. ¿Que tú no deseas que tus hijos se gocen en la vida? ¿Sí o no? Si siendo malos nosotros queremos que ellos se regocijen, que les vaya bien en la vida, imagínate el Dios santo que nosotros tenemos. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero eso sí, usted tiene que hacer la decisión. Dios no la va a hacer. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Dios nos enseña y nos dice, y usted y yo o desobedecemos como el capítulo 7 o obedecemos como el capítulo 8. ¿A dónde nos lleva la desobediencia? A la derrota, pero también la derrota nos lleva al sufrimiento y al dolor. ¿A dónde nos lleva la obediencia? A las bendiciones y a tener paz con Dios. Porque cuando tú te estás esforzando en obedecer, tú tienes paz con Dios. Cuando tú andas rebelde con la palabra de Dios, no hay paz en tu corazón, porque sabes que estás haciendo contrario a lo que Dios lo indica en la palabra de Él. Piense, verás. Cuando es algo contrario a Dios, no creo, si eres hijo de Dios, no creo que haya paz.
Hay paz cuando nos estamos esforzando en obedecer la palabra del Señor. Vamos a meditar en este capítulo 8. Vamos a sacar aplicaciones, pero también vamos a practicarlas. Amén. Entonces, el tema es después de la derrota, el triunfo. ¿Por qué nuevamente, hermano, hermana? ¿Por qué obtuvo nuevamente victoria el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volvió ¿a qué? A obedecer la voz de Dios. Porque volvió a obedecer la voz de Dios. Vamos a ver los detalles ocurridos en la conquista de Ai. Primeramente, Dios motiva a Josué. Fíjese bien, en el versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni qué, ni desmayes. ¿Estaría Josué un poquito desanimadito? ¿Había caído un poco en la depresión? Yo creo que sí, al ver la derrota. Un pueblo tan chiquito los hizo ir como cobardes al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Y no solo eso, sino que había mirado la muerte de uno de su gente, como la de Acán y la familia. Y eso le tenía que haber traído dolor a Josué. Amén. Que es una persona humana como usted y como yo. Cuando una persona muere, lo que conocemos, hay tristeza en nuestro corazón, hermano. ¿No es cierto? Y luego si es uno bien pegado a nosotros y muere en un accidente o algo que no merecía, podemos decir, Señor, ¿pero por qué? Y se empieza a desanimar la persona. Pero ahí está Dios para animar. ¿Por qué Josué no tenía que atemorizarse ni desanimarse? Porque Dios le había prometido estar con él en todo tiempo. Y eso nos lleva a Josué capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. Donde dice, yo, como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿O no le dijo así? Le prometió su ¿qué? Su presencia. Y si la presencia de Dios está con nosotros, está el poder de Dios con nosotros, hermano, hermana. ¿Sí o no? Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, le dice Pablo a Timoteo. Amén. Entonces, cuando estemos pasando por tiempos difíciles, vea un desánimo porque fracasamos, recordemos que Dios está con nosotros. Amén. Volteemos a Dios en obediencia, ¿verdad? Y animémonos con la palabra de Dios, recordando que la presencia de Dios va con cada uno de nosotros. Donde quiera que tú vas, ahí está Dios contigo, hermano. Quizás no está tu ser querido, tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Tu papá, tu mamá o los hermanos, pero ahí está Dios. El poder de Dios está allí, la sabiduría de Dios está allí, los atributos de Dios están ahí contigo, hermano. ¿O no es cierto? Ese Dios todopoderoso está contigo, ese Dios omnisciente, ¿verdad? Conoce perfectamente tu necesidad y está contigo. Ese Dios, ¿verdad? Que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todas partes, ahí está contigo. Por eso le dice, Jehová dijo a José, no temas ni desmayes. Con eso comienza esta parte, antes de mandarlo otra vez a pelear con los de Ai. No temas, dice, no te temorices. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No os turbéis. Juan 14. ¿No le dijo? No se intimiden, no tengan miedo. Confíen en mí, hermano. No te atemorices. Confía en quién. En Dios. Los seres humanos te podemos fallar, pero Dios nunca nos va a fallar, hermanos. Cualquiera nos puede fallar, pero Dios no. Ahora, Dios le prometió estar con él, y no solamente en el 1, 5 y 8, sino en el 10, 8, aparte del 8, 1, el 10, 8 también. Capítulo 10, versículo 8. Dice, le dijo Jehová, y Jehová dijo a José, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ¿qué? Contra ti. No tengas temor, no tengas miedo. Amén. Porque esto ya es allá con los gabaonitas, ya es más adelante. Dice, no tengas temor, yo ya los he entregado. Y hermano, con Cristo, o sea, con la presencia de Jesucristo, con la seguridad de confiar en el Señor Jesucristo, hermano, usted y yo tenemos la victoria asegurada.
sobre nuestros enemigos, contra nuestra carne, el mundo y Satanás. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a pasar por tiempos adversos, que no nos van a llegar enfermedades, que no vamos a pasar por tiempos difíciles en nuestra vida. No, van a llegar porque somos hijos de Dios. La Biblia dice que vamos a pasar por muchas tribulaciones acá, pero Dios está con nosotros en medio de las tribulaciones, hermano. Y si Él permite que pasemos por esas tribulaciones, ¿quién nos va a ayudar a salir de esas tribulaciones? Dios, el Señor nos va a guiar, hermanos. Es cuestión de volver al Señor en obediencia y dejar que Él nos guíe. Otra cosa que debía ser causa de motivación es que la tierra en su totalidad ya de antemano había sido dada a Israel, hermanos. Ya había sido en el capítulo 1, lo podemos ver, pero aquí mismo también en el 8 dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. 8:1. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Y luego después le empieza a enseñar que tenía que ir, porque esa tierra era de ¿quién? Era de ellos ya. Y hermanos, mire, cuando hay pecado en el corazón de un cristiano, ese cristiano se debilita. ¿Sí o no? Se debilita, hermano, se debilita. Por mucha apariencia que puede dar de gozo, regocijo y alegría, es una máscara, una careta que trae. Porque después va a salir todo. Y todo aquello que manifestó era hipocresía. Nos damos cuenta de ello. Y puede ocurrir con nosotros también. Por eso debemos de tener cuidado, hermano. La desobediencia nos va a llevar ¿a dónde? A la derrota. La obediencia nos lleva ¿a dónde? A la victoria, a la victoria. Entonces, otra vez, quizás Josué estaba un poquito desanimadito por todo lo que había pasado, por la derrota y por la pérdida de gente ahí en el campamento, porque no solamente había muerto Acán, los de Ai habían matado a varios pueblos del pueblo de Israel. Entonces estaba triste por la derrota. Una derrota es tristeza, hermano, trae tristeza. Si hasta en el fútbol, en el béisbol, tu equipo favorito ahí humanamente, ¿sientes tristeza, sí o no? ¿O no es cierto? Piénsele. También en las cosas espirituales puede haber tristeza, hermanos. Por eso nosotros necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? Andar siempre en obediencia a Dios. O sea, ese esfuerzo en obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que nos saque de la tristeza, de la depresión que ya hemos hablado acá, ¿verdad? Del desánimo quizás que quiere entrar a nuestra vida. Recordar que Dios está con nosotros y esa tristeza no va a entrar a nuestro corazón. Mire después lo que sucede en el versículo 2, porque aquí ya vemos la orden de Dios al líder. O sea, Dios le da una orden a Josué, así como Dios da una orden al pastor de la iglesia y Dios le da una orden al líder del hogar o a cualquiera de nosotros, hermanos. Mire, fíjese en el versículo 2. Mire, y sube a Ai. Y mira, yo he entregado a tu mano al rey de Ai, a su pueblo y a su tierra, a su ciudad, a su tierra. Ahí está que les iba a entregar la tierra, ya les había dado. Y 2, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pondrás pues emboscada. Dios le está enseñando la estrategia. Amén. Le está dando las indicaciones. ¿Qué es lo que Josué con el pueblo deben de hacer para lograr qué? La victoria. Y hermano, ¿qué es lo que Dios nos dice en la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor nos dice en su preciosa palabra? ¿Qué no nos dice cómo tener victoria? Amén. Amén. Páginas tras páginas tras páginas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos muestra la derrota, por qué sufrieron esto la derrota, por qué fracasaron, pero página y tras página también nos dice cómo podemos evitar la derrota, cómo podemos andar en victoria o cómo podemos salir de una derrota y entrar a la victoria. Pero muchas veces no queremos nosotros, hermano.
No queremos, no le hacemos la lucha, no le hacemos el intento. Ora por mí, ore por mí, pastor. Pero nosotros no hacemos nada. ¿Sí me explico? Nos ponemos a orar, pero queremos que Dios, como una forma de un mago, paz, ya no queremos esforzarnos. Sí, es cierto. ¿Sí o no, hermano? Los cristianos que están comenzando y todas se la echan. Pues que no dice el Señor que no mires al vino cuando rojea, porque se entra suavemente, después como serpiente morderá. Pues no mire allí, aparte de sus amistades. Pues no es cierto. Entonces Dios le va a ayudar, le va a dar poder para no beber más alcohol. Pero Señor, ayúdame, Señor. Ahí va y se mete a las fiestas mundanas donde hay todo eso. Hermano, ¿cómo Dios va a trabajar así? Cada quien hace su parte. ¿Sí o no? Los que todavía traen las uñas amarillas porque le entran al cigarro y dicen, no puedo. No quieres. Pues no es cierto. Ya mira las uñas ya. Se las cortan, pero todas las traen amarillas. Parece el color del equipo aquel. No, hermanos. Señor, ayúdame a dejar ese vicio, el cigarro, Señor. Y usted no ande comprando cigarros. Y si los tiene en casa, tírelos, bótelos. ¿Sí o no? Sí se puede. Si otros pueden, ¿por qué unos no? Que no quieren. Y luego dicen, Señor, no me ha contestado la oración. Es que todavía no es el tiempo de Dios. No, hombre, ¿para qué nos engañamos? ¿O no es cierto? No, y cualquier cosa, cualquier pecado ahí, el orgullo, la soberbia, no puedo, Señor, hazme manso y humilde, pero seguimos llenándonos de soberbia. ¿Cómo? Así no trabaja Dios, hermano. Dios trabaja en tu vida cuando tú respondes a su palabra. Cuando tú le das el esfuerzo. Aquí hay una orden, pondrás emboscada a Josué. ¿Y Josué qué hizo? Inmediatamente obedeció al Señor. Además, animó y exhortó al pueblo. El líder obedeció, hermanos. Mire, fíjese bien que si usted y yo queremos tener victoria, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ordena en su palabra, hermanos. Amén. Amén. Mire el versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Vamos a leer hasta el 9. Y los mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Ahora mira, hermano, Dios le dijo, pondréis ¿qué? Emboscada, ¿sí o no? Pero la demás estrategia, ¿quién la hizo? Josué. ¿Con la sabiduría de quién? De Dios. Ve que ya no le dijo más Dios, nomás Dios le dijo, pondrás ¿qué? Emboscada. Y ya no dice este. Ahora, ese hombre obedeció a Dios y empezó a hacer la estrategia. Hermano, es la parte tuya, es la parte mía también. Pero a veces todos se lo queremos dejar a Dios, hermanos. ¿O no es cierto? Pues, Señor, ayúdame aquí, pero nosotros no hacemos nada, pues. Piense, verá. Y luego, y mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos, ¿qué? Dispuestos. No se vayan muy lejos. Dice 5, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Mire la estrategia. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. O sea, está preparando su gente, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Fíjese bien, qué hombre motivador, ¿sí o no? Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Bet-el y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio
del pueblo. Mire, dice unas palabras de motivación: pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y mire, hermano, en la iglesia los líderes debemos de motivar a los obreros que están a nuestro cuidado. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? En lugar de ser duros y ásperos y hablarles como un capataz, como un dictador, ¿verdad? Como un general, ¿verdad? Debemos de amarlos y motivarlos, hermanos. Lo mismo en el hogar. ¿Amén? ¿Quién es el líder del hogar? ¿Quién es, hermanos? A ver, levanten la mano los líderes en el hogar. A ver, levanten la mano derecha. ¿Qué? Levanten la mano. Okay. Usted, hermano, debe motivar a su esposa. Y en lugar a veces de animarlas, las desanimamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debemos de motivar a nuestros hijos. Y en lugar de motivarlos, a veces también los desanimamos. En lugar de llamarles la atención cuando hacen cosas malas o que están haciendo algo incorrecto, los condenamos, los criticamos duramente, ¿verdad? Los prejuzgamos, o sea, estamos sobre ellos, hermanos. A los hijos hay que instruirlos, hermanos, y llamarles la atención, no importa qué edad tengan. Amén. 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 Pero a la vez, hermano, debemos de saber cómo hacerlo. Que muchas veces en lugar de animarlos, los desanimamos. Hasta tonto, no puedes hacer eso. Oiga, ¿qué motivación esa para un niño, para una niña o para un grandecito ya? ¿Sí o no? Quieren hacer algo, presta acá, aquí se hace así, mira. A ver, a ti que te diga tu jefe así, o que un hermano te lo haga aquí, a ver si te gusta. ¿Sí o no? ¿Qué no dice la Biblia? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no sé qué, no se desanimen. ¿Sí o no? Nos manda a amonestarlos, nos manda a instruirlos, nos manda a llamarles la atención, que no es cierto. Pero hay que saberlo hacer. ¿O no es cierto? Ahora, para el otro lado, hermana y hijos que están acá, en su casa hay un líder. Y ustedes se tienen que someter a ese líder. ¿Quién se tiene que someter a ese líder? Levanten la mano. Los que se tienen que someter a ese líder, levanten su mano. No, todos. Esposa, hijos, todos. Porque la Biblia así que, así lo dice, hermana. Así lo dice, jóvenes. A las mujeres fácil les dice, a los hijos les dice que honren, o sea que respeten, y eso es sinónimo también de ¿qué? De sumisión, hermano. Y a veces no nos gusta que le hable a los hombres, ¿verdad? Cómo las trate, pero cuando se trata ya de sumisión al hombre, como que ya no. A mí no me gusta que el pastor hable tanto de eso. Bueno, pues mándele una carta al Señor y córtele todas las hojas que hay ahí. ¿O no es cierto, hermano? Porque es palabra de Dios. Por eso, mira, por eso Josué les aclara bien en el versículo 8: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. No dice conforme a mi palabra. Hermano, hermana, no es conforme a la palabra de uno de nosotros, ¿verdad? En el hogar y en la iglesia. Es conforme a la palabra de ¿quién? Del Señor, de Jehová. Aparte de eso, hay alguien que la tiene que transmitir. ¿Y quién la transmitió aquí? Josué. Por eso dice: mirad que os lo he mandado. Pero el mandamiento no venía de Josué, el mandamiento venía de ¿quién? De Dios, hermano. Y quien esté en contra de la palabra de Dios, como le digo, así va a ser el fracaso en su vida. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento. Y aparte de eso, no solamente sufre el que fracasa, sino los que lo rodean, hermanos. ¿Sí o no? Hasta la gente que lo rodea, y muchas veces una congregación en general, como fue el caso con Acán acá. Todo un pueblo, hermano. En el 8, ahí le está diciendo, les aclaró, los amonestó a obedecer la palabra de Dios, y les aclaró que la palabra era de Dios, no de él. Y yo es lo mismo que te digo acá, hermano.
Cuando subimos acá, sea el pastor o hermanos que traen palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios, no palabra de los hermanos que subimos acá. Amén. Amén. Y no diga, dígales, diga, dígame. ¿Cierto? Sí. Amén. Amén. Porque esta cosita está llegando para todas partes. Dice, oiga, ahí nomás hay unos que dicen, dígales, pero no dicen, dígame. No, ya también le estoy diciendo. Amén. Ay, ay, ay. Verso 9. Entonces Josué, ¿los qué? Los envió. ¿A qué los envió? A cumplir con la misión. ¿De quién era la misión? De Dios. Y hermano, cuando acá se te manda a hacer algo, la misión no es del pastor, la misión es de Dios. Esa misión de evangelizar al mundo sin Cristo que te estuve mencionando antes de comenzar con el libro, no es del pastor. Es una misión que Jesucristo nos delegó a nosotros a manera de mandamiento, hermano. Y hay usted, si se pone esos impedimentos usted mismo, esos obstáculos, para poder llevar ese evangelio a la gente que no ha escuchado de Jesucristo. Allá usted. Yo simplemente le transmito lo que dice la palabra de Dios. Mire, Dios me va a bendecir a mí por enseñarte y por predicar el evangelio. Amén. Y Dios va a bendecir al que lo obedezca. Así que si deseamos ser bendecidos por Dios, queremos ser victoriosos, anhelamos levantarnos. Si es que hemos fracasado, pues entonces necesitamos ser ¿qué? Obedientes a la palabra de Dios y hacerle saber, hermano, al pueblo, ya sea a tu hogar o a la iglesia, cuando Dios te dé la oportunidad, que la instrucción que traemos no es nuestra, es de Dios. Por eso los grandes predicadores que yo escucho en el radio y no andan ahí promoviéndose, dicen, la Biblia dice, Dios dice, y los profetas, así, Jehová me habló diciendo. ¿O no es cierto? Entonces, lo que usted transmite, hermano, asegúrese que es palabra de quién. Y aquí estamos mirando que es palabra de quién. De Dios, hermano. Nuestra familia debe saber que en Cristo nos podemos levantar de cualquier fracaso. Amén. La iglesia debe saber que no hay un fracaso que la obediencia no pueda destruir o dejar atrás. La obediencia es el antídoto o la medicina para el fracaso. ¿Fracasaste? Pues ya no le andas echando la culpa a otros. Comienza a obedecer a Dios. Y si otros provocaron tu fracaso, Dios se encarga de ellos. Amén. Es que lo que me hicieron en el pasado, usted no sabe, aquel hombre, aquella mujer, aquellos padres, aquellos hijos, eso es pasado, hermanos. ¿Sí o no? Que sí lastima nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero la vida cristiana no se vive en base a sentimientos y emociones. Se vive en base a fe, o sea, o la obediencia a Dios. Y Dios restaura a cualquier persona, hermanos. Entonces, ¿no tendría poder Dios? ¿Dejaría de ser Dios? ¿O no es cierto? Dios restaura a cualquier persona, no importa cómo haya sido su vida de chico o de grande sin Cristo. Dios tiene el poder para restaurar cualquier persona. Porque si no, dejaría de ser ¿qué? Dios. Él es poderoso, hermano. La vida de Pablo. Fíjese lo que fue Pablo. Y se la cambió. ¿O no es cierto? Y mire en otras partes, otros personajes bíblicos. Pero lo que pasa es que nosotros estamos como los psicólogos, echándole la culpa ¿a quién? A otros. No queremos ser responsables, porque no nos hemos esforzado para dejar atrás toda esa vida, que sí fue difícil, no lo podemos negar. Sí fue difícil. Pero dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y que dentro de nosotros mora el poder de Dios. Y que ese poder es restaurador. Cambia, hermanos. Cambia. Borrachos por excelentes cristianos. Cambia drogadictos. Ha cambiado lesbianas. Ha cambiado homosexuales. Y los ha hecho hasta predicadores, algunos homosexuales.
Pero es el poder de Dios. ¿Cómo no va a poder cambiar a una persona? Él tiene poder, hermano. Dios no puede con esto, porque no lo dejas tú. Es por eso. Y luego cuando vive la persona con el pasado todavía, ni puede hacer feliz a los que viven con ellos. Cierto. Porque a veces algo pasó allá y se la quieren desquitar con el que tienen ahora acá. Como no pudieron allá sacar su coraje, su enojo, su amargura, todo eso, ahora lo están echando con otra gente, a veces hasta con los hijos. Y no se vale, hermano, hermana, que un cristiano, hombre o mujer, descargue sobre sus hijos, ¿verdad?, lo que le ocurrió en su vida pasada. Amén. Ellos no tienen la culpa. Amén. Dios puede darnos la victoria. Sí, mire, el pueblo comenzó a obedecer. El 9, después donde dice, entonces Josué los envió. Ahí hizo el trabajo, Josué los envió. Pero ahora el pueblo, mire, y ellos se fueron a la emboscada. No empezaron a razonar. Pero Josué, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos vas a mandar a nosotros allá, a los hombres de guerra, y tú te vas a quedar con familias nada más acá abajo? Porque eso fue lo que estaba pasando. Si lee bien el pasaje. No, ¿ellos qué? Se fueron. No empezaron ahí, no, ¿por qué no van otros? ¿Por qué solo a mí? Y puede haber algo a veces en la iglesia, ¿por qué solo el pastor me dice a mí? ¿Por qué nomás me pide a mí? O ahí el ayudo, la ayuda idónea. ¿Y por qué todo te dice a ti? ¿Por qué el pastor? Pues es que es una bendición que Dios te quiere dar. ¿O no es cierto? Pues ya cuando empezamos a hacer como una carga, lo que va a hacer Dios es que le va a poner a los pastores, a los líderes acá, ya no tomarlos muy en cuenta. Porque es una carga. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y no me va a cambiar las palabras, lo bueno aquí están grabados en dos. Y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio de ¿qué? Del pueblo. Nos lo vamos a llevar hasta el 19. ¿Qué les parece? Y así terminamos más rápido. Levantándose José muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron el pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Qué rápido obedeció Josué, ¿no? Que así fuéramos nosotros, hermano. Que Dios nos dice algo y obedecer. Imagínense. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle ¿qué? Fuego. O sea, aquí está a un pueblo obedeciendo ¿a quién? Al líder. Amén. En las iglesias hay líderes, en el lugar también hay líderes. ¿Quieres que el hogar sea bendecido por Dios? Obedece a quien Dios puso ahí como cabeza. Casi no hay amenes, ni modo. Obedece a quien Dios puso ahí. Amén. ¿Quieres que tu ministerio en la iglesia sea bendecido? Obedece a quien tiene autoridad sobre ti.
Bien sencillo, bien simple. Muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a hacer. Que la obediencia es antes de la bendición. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que obedecer primero. Amén, hermano. Pero no, nosotros queremos ser bendecidos y después ¿qué? Obedezco. Mira, Señor, si esto y esto, entonces yo voy a evangelizar. No, hombre, hermano. Mira, Señor, que esto y esto, y entonces yo hago esto. Mira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Señor, dame un trabajo de que gane $50 la hora y entonces te voy a dar. Si a veces no le damos de lo poquito, imagínate darle de todo eso. ¿Sí o no? ¿Qué es antes de la bendición? La obediencia. Eso estaban obedeciendo, ¿verdad? Porque mire el fruto de la obediencia, el 18, hasta el 29, vamos a ir hasta el 20. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que lo seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos de Ai. Era un pequeño ejército, un pequeño pueblo, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Mira, hermano, mientras Dios no diga que bajes la lanza, tú sigue adelante. Sigue obedeciendo ¿a quién? A Dios. ¿Y sabes cuándo vas a bajar la lanza? ¿O la deberías de bajar? Cuando te vayas con Cristo. Amén. Siempre tenemos que estar. La espada es la palabra de ¿qué? De Dios. Obedeciéndola, hermanos. Obedeciéndola. Porque cada que estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos en victoria. Mientras él tenía la lanza acá arriba, ¿qué había? Victoria. ¿Y quién se la estaba dando? Dios, hermano. Pero a veces nosotros no queremos victoria y siendo rebeldes a la palabra de Dios. No, pues ¿cuándo? ¿Dónde estoy? ¿El 26? Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Ahora Dios les había dicho, tomen los despojos allá, creo que en el versículo 2. Está eso. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Hermanos, la desobediencia, ¿a dónde llevó al pueblo? A la derrota, al fracaso, al castigo de Dios y al sufrimiento. ¿Cuál fue el fruto de la obediencia? Bendiciones, la victoria, triunfo, gozo, regocijo. Cuando viene la tentación y tú, ¿verdad?, la vences, ¿no hay gozo? Gracias, Señor. Amén. Pero cuando viene la tentación y te derrota la tentación, ¿no está tu corazón triste por dentro? ¿Se da cuenta la diferencia de uno y de otro? Además, cuando estamos siendo vencidos por la tentación, no hay gozo, no hay paz en nuestro corazón.
¿Por qué? Porque sabemos que Dios todo lo mira, todo lo sabe, todo lo ve. ¿O no es cierto? Y la otra cosa, a ver si no me ven. ¿Sí o no? Llega uno a un restaurante, un Jack in the Box, un McDonald's, y sale la hermana por un lado y el hermano por otro. Ajá. No importa las edades. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Hace años allá atrás, venía por ahí por la Marengo, todavía estábamos con el pastor. Y un chamaco traía a una muchacha por atrás, la llena, jugando y todo eso. Y ya cuando quisieron, pues ya estaba ahí. Y lo soltó. Ya se había mirado todo. ¿Qué sucedió después? Fornicación. Salió embarazado. Y se andaban escondiendo por allá, por aquel lado. Fíjense. Hermano, ¿nos escondemos de Dios? Pero sí lo intentamos y sí nos engañamos a nosotros mismos que Dios no nos ve. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y después ahí está la cosa, el sufrimiento, el dolor. Hermano, la obediencia produce fruto, victoria, gozo y seguridad. Esas tres cosas por lo menos. Victoria, gozo y seguridad. Amén. Cuando estás esforzando en obedecer. Aquí lo hemos mirado en estos 29 versículos de Josué capítulo 8, porque nos falta otro mensaje más aquí todavía en Josué 8. Creo que el jueves pasado les dije que iban a ser 3. Nos falta otro más. El otro jueves pues no tenemos servicio, lo cambiamos para el viernes, ¿verdad? Le toca predicar al pastor Anaya. Entonces, pero después, si Dios lo permite, vamos a seguir con los otros versículos del 30 al 35. Amén. Pero hoy, hermano, ya hemos mirado y hemos hecho énfasis, mi hermano, mi hermana, en que lo que marcó la diferencia entre los hechos del capítulo 7 y los del 8 fue la obediencia inmediata y completa a Dios de parte de Israel. Allá desobedecieron, aquí obedecieron. Amén. Estos mataron al rey de Ai, así, contrario a Saúl. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Saúl le perdonó la vida cuando Dios le había dicho que matara todo. ¿Qué le costó a Saúl? El reino. Amén. ¿Qué vino para estos hombres por obedientes? Victoria, gozo y seguridad. Amén. Porque sabes que eres una persona imperfecta, pero te estás esforzando en obedecer la palabra de Dios, y eso es lo que cuenta delante del Señor, hermano. Porque imperfectos todos somos. Que a ti te quieran ver perfecto, me quieran ver perfecto a mí, es problema de la gente. Es cierto. Porque no hay nadie. El único que caminó aquí perfecto fue Jesucristo. ¿Sí o no? Y uno que otro que tiene el nombre perfecto ahí. Porque si hay ese nombre, ¿verdad? Sí. No sé por qué. ¿Quién lo inventaría? Alguno que se creía perfecto. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida para prevenir el fracaso o levantarnos después de la derrota? Sencillamente, mi hermano, hay que animarnos con la palabra de Dios y sobre todo hay que obedecerla inmediatamente. Amén. No esperar, ya. Hoy es octubre 17. 17. Si has andado en fracaso, si estás sufriendo a causa del fracaso, comienza hoy. Decide hoy comenzar a obedecer la palabra de Dios. Amén. No esperes mañana. Hoy. Hoy es el día, dice el canto, ¿no? Que hizo el Señor para que comiences o comencemos a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios
te va a prevenir el fracaso o la derrota. Obedecer la palabra de Dios te va a prevenir el fracaso o la derrota. Pero si no me salió bien aquí, bueno, Dios lo permitió, hermano, pero no fue por rebeldía de nosotros o desobedientes. Cierto. ¿Sí me explico? Hay cosas que van a venir a nuestras vidas, pero no por desobedientes, por obedientes. Sí. Porque también la obediencia, hermano, trae sufrimiento. Sí. Cuando tú decides obedecer la palabra de Dios, te vas a echar enemigos. Y los enemigos más duros y más difíciles son los de tu iglesia y los de tu hogar, los de tu casa. Porque como tú quieres obedecer ahora a Dios, que ellos no quieren, te va a echar los enemigos ahí. ¿Qué no fue con Cristo así? Sí. ¿Qué a Pablo no le pasó con sus mismos compatriotas? ¿Qué no le sucedió con aquellos que había llevado a Jesucristo también? Ya le estaban diciendo que era un falso apóstol. Entonces va a pasar eso. Te vas a empezar a echar los compañeros de trabajo encima también, porque ya no le sigues sus bromas, ya no haces como ellos. Pero es mejor estar bien con Dios que con los hombres. Amén. La obediencia trae cosas, hermano. Pero no te preocupes, Dios te va a bendecir. Deja que Dios trate con aquellos que se burlan de ti o que te atacan por ser obediente a Dios. Amén. Y en el hogar, hermano, si alguien se quiere esforzar por obedecer a Dios, apoyémoslos. Si usted o yo no queremos, pues nuestro problema. Pero si ellos quieren obedecer, motivémoslos. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a terminar en oración.